El Congreso tiene apenas 8 semanas para aprobar el referéndum. El presidente Martín Vizcarra llegó a pie al Congreso el jueves 9, acompañado por el primer ministro César Villanueva. Un transeúnte le pidió que cierre el Parlamento. Allí entregó los 3 proyectos de ley que completarán los ítems del referéndum encabezado por la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, retorno a la bicameralidad, prohibición de reelección parlamentaria y transparencia del financiamiento político. El artículo 82 de la Ley Orgánica de Elecciones estipula que la convocatoria a un proceso de referéndum se hace con una anticipación no mayor a 90 días ni menor de 60. Con el calendario en contra, el referéndum propuesto por Vizcarra no podría, como lo advirtió la congresista fujimorista Rosa Bartra, realizarse el mismo día de las elecciones municipales y regionales del 7 de octubre. En realidad, el premier Villanueva y el ministro de Justicia Vicente Ceballos han aclarado que lo más factible es que se aproveche la segunda vuelta de esas elecciones, que según Ceballos se realizaría el domingo 9. El referéndum reemplaza la votación en segunda legislatura, como lo establece la Constitución. Esto, a ojo de buen cubero, obligaría a hacer la convocatoria no más allá de los primeros días de octubre. Por lo tanto, el tiempo del que dispone el Parlamento para aprobar las 4 reformas constitucionales planteadas por Vizcarra es de aproximadamente 6 semanas. Encaramado en las encuestas, Vizcarra no suelta el tema. En la última muestra de Datum, su popularidad pasó de 39% a 49% en un mes. CPI no es así de entusiasta, pero igual mide un salto de 15 puntos y lo pone en 40% de percepción positiva. Resulta muy sintomático que según la misma encuestadora en mayo, cuando Vizcarra recién reemplazó a Pedro Pablo Kuczynski, apenas el 7% consideraba la corrupción en general, congresistas, jueces, fiscales como el principal problema del país, mientras que ahora ese porcentaje se disparó a 52%. La semana pasada estuve en la selva peruana, en el norte, en el centro y hoy en Arequipa. En las calles, el pueblo de manera voluntaria ha hecho sentir su voz, ha dicho el referéndum Sibat, sentenció el presidente durante las celebraciones del aniversario Characato. Y, siguió picando al Congreso, pueden criticar los proyectos, decir que este proyecto se podría mejorar si se le hace este cambio. ¿Por qué no lo hiciste antes? El problema no es de ahora, es de hace 5, 10, 15 años. Si sabías cómo debía ser el proyecto, ¿por qué no lo hiciste en su oportunidad? El presidente no va a desperdiciar la viada para emprender 2 reformas pospuestas y fundamentales como son la del sistema de justicia y el político. Vizcarra admitió la posibilidad de que los proyectos sean debatidos y pasen por ajustes, pero prometió retroceder en las reformas. ¿Hasta dónde ajustar? Vizcarra tomó al toro y no suelta las astas. La reforma judicial parece encaminada al consenso, pero la reforma política es a la vez celebrada por las encuestas y criticada por su premura. Bicameral y reelección. Prohibir la reelección parlamentaria es la propuesta que más prendió. El 78% la apoya. Datum. Algo dice que congresistas reelectos muy conocidos como Javier Velázquez Quesquén y Johnny Lescano la apoyaron de inmediato, lo mismo que sus partidos APRA y Acción Popular. Apenas en mayo la Comisión de Constitución archivó un proyecto similar presentado por Gilbert Violeta PPK. Hoy el descrédito del legislativo obliga a tragarse sapos.
En cambio, los especialistas le dan a la idea con palo. Un Congreso completamente nuevo cada 5 años puede sonar, efectivamente, a pesadilla. Actualmente hay 35 congresistas reelegidos, lo que equivale al 26,91%. Se argumenta el valor de la experiencia y que la mayoría de escándalos los protagonizan los nuevos. Aún así hay que recordar que congresistas representativos como Marco Arana, Frente Amplio, y Marisol Espinoza, fueron reelectos con las justas, por muy pocos votos. Y que otros reelectos no son los ejemplos más prolijos de veteranía. Allí están los casos de los fujimoristas Héctor Becerril y Karina Beteta, que fue blanco de burlas esta semana al acusar por Twitter a Vizcarra de querer inmolar a Alberto Fujimori al enfrentarse al Congreso. Quiso decir emular. El proyecto de ley presentado por Vizcarra impone el principio de igualdad, pues no se religuen consecutivamente las demás autoridades sometidas al voto popular, y pone sobre la mesa la idea del político que se hace útil en otros ámbitos luego de pasar por el Parlamento, al formar a jóvenes en su partido, al ocupar una alcaldía o una gobernación. La prohibición es a la reelección inmediata, así que se puede volver pasado un periodo. Del mismo modo, un diputado puede pasar a ser senador en el periodo siguiente. La política comparada juega en contra de la propuesta. Solo 2 ejemplos la avalan, y muy relativamente. México prohibió la reelección parlamentaria durante 80 años, pero la ley acaba de ser derogada. Costa Rica también la prohíbe, pero Naciones Unidas recomienda permitirla para mejorar el sistema. La paridad obligatoria en las listas parlamentarias ha encontrado resistencias conservadoras en Fuerza Popular, que adelantan allí un punto de contingencia. De otro lado, el congresista Arana, nuevo vicepresidente de Constitución, propone discutir la renovación por mitades y tercios como opción para refrescar el Parlamento. La pregunta es si alcanzará el tiempo para debatirla. Alberto de Belaúnde, no agrupado, cuestiona también el factor de representatividad. Vizcarra propone desdoblar los 130 congresistas actuales en 100 diputados y 30 senadores. Los mini distritos electorales dejarán a puntos del país definitivamente subrepresentados. Perú tiene 30 millones de habitantes. Los chilenos son 18 millones y tienen 198 parlamentarios, 43 senadores, 155 diputados. Colombia tiene casi 50 millones de habitantes y sus representantes son 268, 108 senadores y 166 representantes. Al final, esta es una cuestión de iniciativa. El que pestañea pierde, pero el que logra afinar la propuesta sin quitarle los dientes, también gana. Loading.